Muy buenas noches, damos la bienvenida a nuestros grupos de hogar y una alegría nuevamente estar juntos como cada miércoles lo hacemos y damos la bienvenida a todos los grupos de oración de nuestra iglesia, allá en tanto los que están aquí en Brown Sur, en Macul, la parte de Peñalolén, los de La Reina, los de Ñuñoa y también los de la Florida. Ya estamos en línea. Seguimos en este estudio de síntesis del libro de Romanos. Ya es importante que sepamos que estamos en el episodio número 7 y si tú has seguido durante estas enseñanzas y has estado atento y has podido ir viendo cada uno de los episodios, tú vas a poder captar algo que no se capta si tan solamente tú lees un capítulo del principio, del medio al final. El libro de Romanos, al igual que la mayoría de los libros de Pablo, es un libro que tiene una continuidad temática, tiene una línea temática. No es un compendio de ideas o de pequeños pensamientos que se unen en un libro, sino que el libro en sí, Romanos puntualmente, tiene un propósito, tiene un fin. Desde el capítulo 1 al 16 está siguiendo un pensamiento, una línea, un propósito que está en el corazón y en la mente de Pablo, que ha sido inspirado por el Espíritu Santo para comunicar lo que Dios quiere comunicar a los creyentes en Roma, que son creyentes judíos, judíos convertidos a Cristo y también gentiles. Así que un breve resumen, en el capítulo 1 claramente Pablo está hablando del poder de la salvación, del evangelio de la salvación, y que ese evangelio de salvación es para todo aquel que cree, ¿cierto? Y hace alusión directa primeramente al judío y también al griego. En otras palabras, este evangelio, este mensaje de salvación poderoso es universal. Todos necesitan el evangelio y termina diciendo, más el justo por la fe vive. Todo hombre necesita la salvación. Todo hombre es culpable delante de Dios. Nadie puede quedar exento de esta culpabilidad. Por eso la Biblia dice en el capítulo 1 que habiendo conocido a Dios, no le honraron como Dios, sino que siguieron su propio camino. El capítulo 2, ya lo vimos, habla de que todo ser humano no tiene excusa ante Dios, excusa ante Dios. No podemos excusarnos. Todos somos pecadores y todos estamos bajo juicio de Dios. Y termina el capítulo 2 o a la mitad del capítulo 2 diciendo judío primeramente y también el griego. O sea, claramente estos capítulos están confrontándonos a verdades universales, universalidad de juicio, universalidad de pecado, universalidad del mensaje del Evangelio. Y después podemos ver que en estos capítulos ya comienza a aparecer esta tinta judía, este enfoque judío, donde Pablo está queriendo confrontar esa creencia errada que muchos judíos cristianos eh, tenían, que pensaban que ellos podían ser salvos por cumplir la ley de Moisés, o la salvación estaba garantizada para aquellos que descendían del patriarca Abraham y también tenían la señal en su carne, la señal de la circuncisión. Entonces, Pablo está diciendo durante estos primeros 2 y 3 capítulos, eh, cumplir la ley no salva. Ser descendiente de Abraham no salva. Ser circuncidado no salva. O sea, en otras palabras, ser judío o verdaderamente judío, pertenecer verdaderamente al pueblo de Dios es espiritual. No depende de actos externos, sino que se trata de un acto interno que Dios hace en el corazón del hombre y Él le llama la circuncisión del corazón. Y después llegamos al capítulo 3 la semana pasada. Pablo dice, bueno, para concluir todo esto, para darle un cierre a este tema, dice, Pablo expone la universalidad del pecado. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La maldad del hombre está desatada, ¿ya? Y vimos que eso hace alusión a que todo ser humano está en la misma condición, ¿ya? Aunque sí vemos en la Biblia tantos
aspectos o situaciones donde vimos a hombres que de una u otra forma clamaban a Dios siendo inconversos, de una u otra forma estaban en búsqueda de una divinidad o de una experiencia y se fueron encontrando con Dios, o más bien dicho, Dios los encontró primero, ¿cierto? Entonces llegamos al capítulo 3 y nos hacemos la siguiente pregunta. Si la salvación no es por ser del linaje de Abraham, si la salvación no es por obras que uno hace, si la salvación no es por la circuncisión en la piel, si la salvación no es porque soy de una raza o de una etnia, entonces, ¿por qué es? Versículo 21 del capítulo 3. Y aquí viene esa parte que no habíamos visto. Pero ahora, aparte de la ley, versículo 21, capítulo 3 de Romanos, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, en otras palabras, aparte de esto, aparte, perdón, de la ley, en otras palabras, vamos a poner la ley que tanto aman los judíos y que tanto siguen y que tanto quieren observar, la vamos a poner aparte, al lado, no la vamos a desechar, no la vamos a abrogar, no la vamos a pisotear, la vamos a poner a un lado por un rato, ¿ya? Aparte de la ley, dice el texto, se ha manifestado la justicia de Dios, que fue testificada por la ley y por los profetas. O sea, esta ley de una u otra forma nos dio testimonio de la justicia de Dios. Estos grandes profetas de Dios del Antiguo Testamento de una u otra forma nos hablaron de esa justicia de Dios. Pero aquí dice, se ha manifestado. Y esa palabra es importante, ¿saben por qué? Porque la palabra manifestarse es la justicia de Dios se nos dio a conocer. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que tenemos un Dios que se da a conocer al hombre? Que está buscando de una u otra forma que el hombre le pueda reconocer o encontrar. ¿Se acuerdan que hablamos de un Dios que no está oculto, que no está jugando a las escondidas con el ser humano, sino que es un Dios que se muestra, que se manifiesta, que se hace presente de una u otra forma? Bueno, aquí habla de lo mismo. Se ha manifestado esa justicia que viene de parte de Dios, se ha dado a conocer, se nos revela. La versión de Viviente dice, se nos ha mostrado. Entonces, si seguimos en el pensamiento lineal y temático de los capítulos anteriores para entender y darle un buen sentido a esta palabra, los capítulos anteriores decían que el Evangelio es para todos, judíos y griegos, que la maldad es de todos, universal, que el justo juicio de Dios cae sobre todos y que todos somos injustos. Entonces la pregunta que yo te hago ahora, ¿la manifestación ahora de la justicia de Dios es para todos? Por supuesto que sí, porque estamos hablando de esta universalidad. Por supuesto que sí. O sea, ¿podemos llegar a ser justos? Por supuesto que sí. Porque esta justicia está presentada a todos, se manifiesta a todos. ¿Dios y su justicia es solo para judíos? Por supuesto que no. Porque ahora ya no solamente estamos hablando del pecado, ya no solo estamos hablando del justo juicio, ya no estamos solamente hablando del Evangelio, sino que ahora entra algo que se llama la justicia de Dios, que es para todos. Miren lo que dice el versículo 29 del capítulo 3. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y mira cómo contesta, ciertamente también de los gentiles. Y esto, hermanos, para muchos judíos ortodoxos es una bomba. Ellos no pueden creer, porque ellos siempre tuvieron ese orgullo de ser los escogidos, del pueblo selecto, tuvieron esa vanidad religiosa, ¿ya? Y Pablo está diciendo, ¿acaso entonces Dios es solamente de los judíos? ¿Dios es también de los gentiles? Y ahí dice, ciertamente también de los gentiles. Por supuesto, claramente, lo estamos viendo en todo el libro, es también para los gentiles. O sea, si Dios manifestó su salvación al judío y se la extendió al gentil, esta justicia que es por medio de la fe
es manifestada al judío, pero también al gentil. Eso está diciendo. Versículo 22 del capítulo 3 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, la justicia de Dios viene por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Y hermanos, para aquellos que quieren enredar las escrituras, posiblemente van a empezar a buscar un significado muy teológico para la palabra fe, o van a buscar un significado más, entre comillas, profundo para la palabra fe, pero la escritura se comprende con la misma escritura. Y hermanos, aquí es tan simple, dice, la justicia que es por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, en otras palabras, la definición de fe, creer, creer, eso es fe, creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer en algo que espero, es creer en algo que no veo. Hay una definición muy simple de fe, pero muy bíblica. Entonces, cuando uno piensa en eso, viene enseguida un término teológico que se llama la imputación. ¿Qué significa eso? Jesús es el justo, el único justo, sin pecado, sin maldad. Jesucristo el justo muere en una cruz romana, entrega su vida en una cruz romana cargando el pecado del mundo. Y en ese momento, cargando el pecado del mundo, ofrece imputar su propia justicia en todo aquel que ponga su fe en Él. Entonces, cuando uno mira el orden tan simple y tan lógico, dice que la justicia o ser declarado justo viene después de creer. No puedo hacerlo al revés. No puedo declarar a alguien justo para que crea. Tiene que creer para ser justificado. Cristo imputa su justicia a todo aquel que cree, y el que no cree sigue en su injusticia, condenado. Por eso el versículo 22 hace resaltar algo interesante. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, y dice, porque no hay diferencia. Esa diferencia que tanto marcaron los judíos ortodoxos, esa forma de mirar como una élite religiosa, nosotros somos diferentes a ellos, o somos un grupo selecto en relación a ellos. Pablo aquí ratifica esta justicia que viene de lo alto, es para quien quiera que pueda creer. No hay diferencia, señor judío, no hay diferencia en esta justicia. ¿Y por qué dice esto? Nuevamente, línea temática, pensamiento temático. La justicia por fe es para judíos y para gentiles, para todos. Ahora, fíjense el versículo 23. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están, ¿quiénes? Todos destituidos de la gloria de Dios. Todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el único remedio para aquellos todos que pecaron? ¿Cuál es el único remedio? La justicia que viene por la fe, por el creer. Yo creo, y eso trae para conmigo la imputación de la justicia. El justo murió por los injustos para darles justicia. Eso es lo que está tratando de decir. Bueno, y aquí el versículo 27, nuevamente, en picada contra el orgullo judío, en picada contra la religión selectiva, en picada contra la vanidad religiosa. Dice, ¿dónde pues, versículo 27, está la jactancia? ¿Dónde está ese orgullo? ¿Dónde está esa vanidad étnica que ustedes tienen?
La palabra jactancia es alardear. ¿Dónde está ese alardeo de sus cualidades? ¿Dónde está ese alardeo de su seguridad ante Dios? Jactarse es haber hecho algo para ganar algo. ¿Dónde está esa capacidad de decir yo hice tal cosa, soy tal cosa y por eso merezco la justicia de Dios? ¿Dónde está? Y Pablo contesta, ¿dónde está la jactancia? Versículo 17, queda excluida, o sea, no tiene parte aquí. Cuando hablamos de justicia de Dios, no tiene parte la jactancia. Y después pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por cuáles? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Este es un tema de leyes? ¿Este es un tema de hacer obras? No, es un tema de fe, de creer en Dios. Y aquí viene el versículo 28. Concluimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un resumen final y vamos a concluir. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿A quién está hablando? ¿Quiénes son la audiencia principal que debe escuchar esto? ¿Los gentiles? ¿Los griegos? ¿Los de Mesopotamia? No, los judíos, creyentes que están en Roma. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? 29. No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque al final es la ley que nos revela el pecado y nos lleva a pensar y a darnos cuenta de nuestra necesidad de alguien que nos justifique, que nos perdone, que nos limpie. Así que hermanos, termina el capítulo 3 diciendo la justicia no es por las obras de la ley, hermano judío, sino que por la fe. Y después cuando entramos al capítulo 4, como pueden saber los maestros, los pedagogos, los que enseñan, toda buena enseñanza generalmente provee ejemplos o buenas ilustraciones. ¿Y qué hace aquí Pablo en el capítulo 4? Pablo va a ocupar dos ejemplos, dos hombres ejemplares para los judíos. Va a hablar de Abraham, que es el padre de la fe, el padre de la raza o de la etnia judía, y va a ocupar como ejemplo a David, el gran rey, ejemplo y respetado por todo Israel. No sé si usted puede captar, ahora que le estamos en Romanos, cómo Pablo con una intención tan fuerte está tratando de enseñar este tema a su pueblo, a sus compatriotas, a esos romanos que se han convertido y que están en la iglesia en Roma. El énfasis. A veces pienso tanto énfasis que Pablo puso en Roma, en los creyentes en Roma, porque sin duda él sabía que esa iglesia romana iba a ser muy fuerte en el futuro. Y ahí debían tener muy bien arraigados los principios fundamentales de la fe. Entonces pone a ejemplo a Abraham, que había sido justificado por la fe antes de la ley, porque Abraham antes de que llegara la ley de Moisés, él dice que tuvo fe y su fe le fue contada por justicia. Y pone de ejemplo a David, que dice también la palabra que él fue un seguidor de la fe, por lo cual su fe también trajo justicia. Entonces tenemos a dos grandes ejemplos. A Abraham, que fue justificado antes de la ley de Moisés, y tenemos a David, que fue justificado con la ley de Moisés, o dentro del periodo de la ley. Así que aquí no estamos indistintamente en qué periodo estaban, si estaban cuando había ley o estaban cuando no había ley. Aquí lo que resalta es el creer en Dios, el creerle a Dios, el poner su fe en Dios, en este caso, ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? Capítulo 4. ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? O sea, en otras palabras, Abraham, padre de la nación judía, ¿entendió algo de ser justo por la fe?
sabía algo de esta fe o solamente él entendía lo de las obras? Versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si miramos la vida de Abraham, Abraham fue un hombre de muchas buenas obras. Hizo muchas cosas buenas en su vida. Pero, pero estas cosas buenas lo justificaron ante Dios. ¿Él podía gloriarse ante Dios? No, porque estas eran obras buenas. ¿De qué se podía gloriar Abraham? Y aquí viene enseguida. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, no sé si puede una vez más entender el orden. Creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Eso lo justificó. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si yo hago un acto y alguien me da algo, ese algo que me está dando es pago de lo que yo hice. No es un regalo. Más, versículo 5, el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, hermanos. Entonces, cuando hace alusión en el versículo 3 que creyó Abraham y le fue contado por justicia, está hablando del momento en que Abraham le creyó a Dios respecto al nacimiento de su hijo Isaac en Génesis 15. Y esa creencia le fue contada por justicia. Después, en el capítulo 17, dice que él recibió la señal del pacto de la circuncisión. Por lo tanto, su justicia ante Dios no tenía que ver con que él se circuncidó, sino que tenía que ver básicamente con que él creía en Dios. Y para terminar este párrafo, este tema, en el versículo 11, mire lo que dice. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como una señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, la justicia que él obtuvo por la fe fue en un momento en que él aún no estaba circuncidado, sino que era incircunciso, versículo 11. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les fuere contado por justicia. Y hermanos, esto tiene un desarrollo, un impacto muy grande para la humanidad. Dice que Abraham llega a ser padre de todos los creyentes no circuncidados, porque él creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y fue en un momento en que aún no estaba la ley. Fue en un momento en que cuando aún él no era circuncidado. Y cuando uno piensa en eso, entonces yo y tú somos creyentes no circuncidados. Por lo tanto, espiritualmente podríamos decir, nosotros tenemos, espiritualmente hablando, en cuanto a la bendición espiritual de la justicia, tenemos como padre a Abraham. Porque de ese linaje llegó aquel que justificó nuestras almas, Jesucristo el justo. Por eso cuando uno toma el libro de Génesis capítulo 12, versículo 3, hay una frase que dice, en la promesa que se le dio a Abraham, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, la fe que tuvo Abraham en Dios le proveyó a él una justicia. Y esa justicia ahora alcanza o puede alcanzar a todas las naciones de la tierra por la fe en Jesucristo. Por eso, hermanos, creemos que esa justicia maravillosa derramada en la cruz del Calvario, imputada al ser humano, es una bendición que está ofrecida a todas las familias de la tierra. Damos gracias porque a través de estos estudios vamos entendiendo las diferencias que hay
y cómo el pensamiento judío tiene que desarrollarse para poder entender verdaderamente algo que humanamente o racialmente no era fácil de entender. Como gentiles, ¿qué podemos decir? Gloria a Dios, porque un día el justo murió por los injustos. Gloria a Dios porque un día esa justicia que solamente proviene del Padre se derramó en nuestros corazones para salvación de nuestras almas. Damos gracias a Dios por Pablo enseñándonos el libro, en la carta a los romanos, y vamos a continuar párrafo por párrafo, capítulo a capítulo, avanzando. Tenemos mucho tiempo aún por delante, así que espero que esta enseñanza vaya dándonos un mayor entendimiento de todo lo que es la carta y la idea que Pablo tenía, que Dios puso en Pablo para enseñarnos. Que Dios bendiga a todos nuestros grupos de oración, que tengan un lindo tiempo de oración y un gran abrazo de parte nuestra, de nuestra familia, para toda la iglesia. Jesús es la roca.